Nunca te imaginas que tenga que decidir por la vida de tu hijo. A mí me tocó porque me comunicaron muerte cerebral. Había sucedido un accidente, ¿no? José Andrés tal vez cambió porque él iba con su padre en su coche, tal vez cambió su vida por la de su padre. Si mi niño tan pequeñito, con tan solo 7 meses de vida y 10 kilos, podía ser donante. Creo que es que ha sido mi terapia la donación. Con su vida salva a 3 niñas. Han pasado 19 años y siempre es ayer. No, yo tenía 2 opciones claramente. Morir con él, que tal vez podía haber sido, o seguir viviendo. Me enseñó a vivir de otra manera distinta. Susana, muy buena. Bienvenida a Hora Ventero. Gracias por acompañarnos. No me creo que esté aquí. No, desde luego. Te ha costado un poco. Me ha costado. Te ha costado un poco, a pesar de la ayuda que nos estás echando con todos los invitados. Es verdad que te has hecho un poquito de rogar, pero es entendible porque, bueno, venías de una racha un poquillo regulera con temas de salud, pero bueno, afortunadamente estás perfecta ya. Más bien que Ya está, la verdad es que vuelvo a encontrarme poquito a poco, ¿eh? poquito a poco, También poquito a ese poco. despertar va en el día a día Vale. también. Bueno, Susana, aquí tenemos a una persona muy especial y yo quiero que empezar a que me empieces a narrar qué pasó con José Andrés, tal y como lo haces en Lágrimas de Vida, que creo que tu testimonio en este libro es brutal. Yo me harté de llorar y mucha gente, de hecho anoche precisamente una persona te escribió para darte las gracias por mostrar ese testimonio y quiero que empieces contándome un poco qué pasó. Lo que más me apasiona de toda esta historia es que ya la historia de José Andrés no me pertenece. Quiero decir que cuando yo empecé a contarla tenía un sentido y un porqué y un para qué. Y era porque sentía que la historia de mi hijo la tenía que contar para salvar otras vidas. ¿Y por qué? Dirás tú, ¿por qué, no? Pues porque cuando a ti de repente, en décimas de segundo, te cambia la vida, nunca te imaginas que tenga que decidir por la vida de tu hijo. A mí me tocó decir, más bien preguntar, si mi niño tan pequeñito, con tan solo 7 meses de vida y 10 kilos, podía ser donante. Porque me comunicaron muerte cerebral. ¿Y cómo llega eso? ¿Qué pasa? Bueno, pues nosotros en Navidad habíamos estado pues con todos los amigos, la familia, pero había una persona con la que no habíamos estado y cuando ya empezó el arranque del año y todo eso, coincidimos para un día irnos a comer juntos. Entonces yo estaba ese día grabando en la iglesia del Salvador en Sevilla y estaba grabando porque estaba abierta por obras, impresionante, allí estábamos con todo, con el arquitecto, con todos los aparejadores, bueno, toda la gente con los cascos puestos, ¿no? Por el tema de la obra, pero estaba abierta porque la gente podía visitar y ver esas obras, ¿no? Y de repente me enseñaron todo lo que era el frontal ¿no? de la iglesia. Y me dijeron, mira Susana, ¿tú ves ese retablo? Digo, sí, dice, está lleno de ángeles. Y entonces yo les dije, para ángel el mío, que es de carne y hueso. Y les enseñé una foto que yo llevaba en la cartera, en la que José Andrés con tan solo 7 días lo saqué por primera vez de casa y yo me había hecho un book, que nunca me había hecho un book, porque no, nunca, ¿no? Y eso que, bueno, pues trabajando en televisión y todo eso, nunca me había apetecido hacerme un book, pero de embarazada sí. Un compañero me dijo, mira que tengo una gente buenísima, ¿no? Molina Arroyo, un estudio maravilloso, unas chicas que me dijeron, bueno, pues vente embarazada. Y nos fuimos, mi marido y yo, allá a hacernos fotos de embarazada. Y claro, el día que yo saqué por primera vez a José Andrés de casa, que era para la prueba del talón, para que me lo bendijera también mi maestro, que es el padre José María Javierre, que ha sido mi director de programa de televisión. Y entonces me dijeron, ese día te lo traes. Y claro, ¿Le hicieron esta foto? le hicieron esta foto. Que es un angelito. Que quién me iba a decir, me encanta enseñar el culito. Y quién me iba a decir que bueno, pues que sería esa portada de un libro que, bueno, pues el tema está en que ese día, estando yo allí, pues sonó el teléfono
Y yo en esa llamada de teléfono ni tan siquiera hablé. Hice así y se la entregué a mis compañeros. Y decían, ¿qué pasa, Susana? Y digo, ¿qué no pasa? Dicen, ¿pero qué pasa? Y yo solo escuchaba de fondo mucho ruido, como, no sé, sirenas, escuchaba gritar. Y había sucedido un accidente, ¿no? Mi marido iba con el pequeño para encontrarnos en el centro de Sevilla una vez que yo terminara. Y ahí giró nuestra vida a 360 grados. Nos marchamos, dejamos donde estábamos trabajando, nos fuimos hacia el lugar del accidente y allí había 2 ambulancias. Recuerdo que era tal el atasco que mis compañeros tuvieron que parar y yo subir una cuesta muy grande hasta llegar donde estaban ambas ambulancias. A una no me dejaban entrar porque estaba el chiquitín y en la otra estaba mi marido, en la parte izquierda, que era justo donde había pasado el accidente. El tema después, según nos contaron, es que explotó una rueda y el movimiento y el impacto fue contra una farola, la mala suerte que fue contra una farola, y el chiquitín iba totalmente en su sillita, totalmente Sí, agarradito y que todo, pero fue el movimiento hacia adelante y hacia detrás lo que hizo que él tuviera un derrame cerebral. Y de hecho, cuando estaba en aquella ambulancia de la derecha, tal como yo subía, por lo visto lo daban por muerto, pero consiguieron reanimarlo y llegó vivo al hospital. Si no llega de esa manera, no podía haber sido todo lo que vino después, que yo creo que ha sido mi auténtica terapia y la que ha salvado a esta madre de poder seguir viviendo. ¿Y qué pasa en ese momento? Llega al hospital, Llegamos ¿verdad? al hospital, cada uno por un lado, Ujú. yo por un lado, mi marido por otro, el niño por otro, y en un tiempo pues nos dicen, nos llaman a una sala y ahí estoy con mis padres que ya habían llegado desde Málaga. Estaba con mi padre José María Javierre, mi marido y yo, ¿no? Y tal como nos dicen muerte cerebral, pues lo único que pude pensar y preguntar. Y a veces digo, no sé por qué lo hice, es decir eso, si algo tan chiquitito, tan solo 7 kilos, eh, Podía donar. con 10 kilos y 7 meses podía ser donante. Porque además, precisamente tú habías estado semanas antes, ¿no? Con ese equipo de, ¿No? ¿no? Íbamos justamente al viernes siguiente, justo íbamos a grabar con ese equipo Sí, porque de perdona, para el que no coordinación de lo sepa, trasplante. Susana es que es presentadora de la televisión autonómica de Andalucía, Canal Sur, y entonces, pues claro, por eso estaba en El Salvador grabando, conocía a ese equipo, ¿verdad? A la semana siguiente justo, es decir, la importancia también de la concienciación de saber cómo hacerlo y que quién puede donar y tal, que en ese momento a ti lo primero que te surge es si mi hijo puede salvar otras vidas, ¿no? Claro, no, fíjate, ya no simplemente eso, sino yo decía, el que te digan muerte cerebral de tu hijo Es muy heavy, ¿eh? es tan brutal, vamos, yo no tengo palabras para describir eso, ese momento, y yo pensé, si a mí me están arrancando el corazón de cuajo, que otros padres tuvieran una oportunidad. Si no había para mí una oportunidad, que la hubiera para otros. Es un dolor ante el que no puedes eh, descifrar ni, bueno, y fíjate que ya han pasado 19 años y siempre es ayer. Siempre es ayer. Yo cuando dicen el tiempo lo cura todo, no. Aprendes a vivir, ¿no? No, 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 no. No, el tiempo no lo cura todo. Eres tú haciendo con ese tiempo lo que hagas, el que hace que sea amar más, sea menos y convivas con él. Pues porque ese dolor es para siempre. O sea, eso no, no hay palabras, no hay ni tan siquiera palabras en el diccionario, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un antes y un después. Y yo estoy convencida de varias cosas y es que
En ese momento yo muero con José Andrés y es esa fuerza de querer seguir viviendo y decir que su muerte no es inútil, sino que su muerte tiene un sentido, la que me hace a mí a volver a vivir. O sea, es que yo estoy convencida de que la muerte de José Andrés es mi vida. Es heavy eso, ¿eh? Muy Sí, fuerte. sí. Pues porque te hace cambiar en esos décimos de segundo que sucede, la escala de valores hace... Y todo es tan brutal. O sea, lo que... Y mira que yo soy cañera. Mm. Y soy muy reivindicativa y muy protestona y bueno, y todo lo que tú quieras. Pero es verdad que lo importante ahí sale a flote. Y es como cuando Steve Jobs dice esa conexión de puntos donde sin querer todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida explota. Ahí lo sentí. Como cuando, como al decirme muerte cerebral, como si me hubieran puesto ese, bueno, tú eres enfermero, Mm. yo no, electroshock, ¿no? Mm. Y hace el cuerpo ese zumbido y vuelve a la vida. Y mientras, fíjate, mientras hay una tragedia a tu alrededor, en los que unos se levantan y se van y no quieren seguir escuchando, otros gritan, otros lloran. En mí hay una paz tan inmensa de decir José Andrés se va dando vida, que es lo que hace que yo de verdad... Yo le pregunté a José María Javier, a mi maestro, porque él decía, Susana, ahora viene el milagro. El milagro, estaban esperando el milagro de Madre Purísima en aquel entonces. Digo, el milagro de José Andrés es que esta madre vuelva a vivir. Ya ves, que no es fácil. Que no es fácil. Yo sé que para muchos Es complicado de entender, ¿no? sí, Porque es porque verdad. quieren verte vestida de negro, llorando en un rincón. Y yo sentí tanta felicidad interior y tanta paz que dije, Es que, es decir, yo creo que tú lo explicas muy bien con el tema de que mi hijo no se podía convertir en mi verdugo, ¿no? Esa totalmente. frase es muy... ¿Cómo es esa frase? Sí, es brutal. Hombre, verás, si yo le he dado mis entrañas a mi propio hijo, si yo lo he amado y lo amo incondicionalmente, si yo para mí es mi todo, cuando un hijo es para ti eso, ¿cómo puede convertirse en tu verdugo? Yo no quería que José Andrés para mí fuera mi pena, mi esto. No, yo tenía dos opciones claramente. Morir con él, Hmm. que tal vez podía haber sido, o seguir viviendo. No tenías más. Y yo opté por seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el mundo que me rodeaba, mi gente, mi familia, mis padres, mi hermana, mi marido, tenían, tenían el poder seguir disfrutando de mí. O sea, es que yo no, es que la vida es sagrada. La vida es sagrada. Y yo para mí, el hecho de que la muerte de José Andrés fuera así tan radical, era mi vida tan radical a la vez. O sea, es morir para vivir. Y sin embargo, el duelo entre tu marido y tú ha sido un abismo, ¿no? La manera de llevarlo, ¿verdad? Totalmente. Hombre, es que yo creo que igual que decir orar, hay tantas maneras de orar como personas hay en el mundo, el duelo también. El duelo cada uno lo vive como puede y sale de él o no sale con las agallas que tú le eches, ¿no? Yo mi duelo no puedo explicártelo, pues porque el mío fue de un momento a otro y sigue hasta hoy, ¿no? Hay quien dice que mi llanto era mi risa, Ya. mi manera de sonreír y de contarlo, ¿no? Y es porque para mí José Andrés vive en mí y vive en esta sonrisa en la que yo intento decir al mundo que merece la pena siempre darse, de cualquier manera darse.
ser instrumentos bueno, pues para hacer el mundo un poquito mejor, ¿no? Y él vino, o sea, que tu hijo venga a enseñarte a ti, Ya ves. Te enseñó a vivir, ¿no? me enseñó a vivir de otra manera distinta, brutalmente. Y yo desde que me levanto doy gracias por volver a abrir los ojos, por respirar, por tener salud, por la vida que tengo, el marido que tengo y que me ama, y todo lo que ha venido después. O sea, es que mm, es agradecer. Además, esto que estás contando, hay psiquiatras que te lo dicen, ¿no? Que les cuesta y aprenden de ti, porque además, bueno, tú ayudas a muchas personas, vas a conferencias nacionales acerca del duelo y todas esas cosas, y hay psiquiatras, ¿no? Que aprenden y que te toman como ejemplo a cómo poder canalizar de la mejor manera, a pesar del dolor tan grande que es la muerte de un hijo, ¿no? Para poder seguir viviendo. Es que para mí la muerte es la vida. Y de hecho yo siempre digo la muerte como fuente de vida, ¿no? Porque, porque es que la muerte de José Andrés ha dado un sentido brutal a todo. Y ya no solo para mí, por eso digo que ya esta historia no me pertenece, sino porque en cualquier rincón te llega un mensaje, te llega una llamada, te llega, no sé, pues por Facebook, por Twitter, por Instagram. Y tantas personas a las que le ha tocado la vida. Mm. Yo no te digo para bien, para mal. A mí. Ahora hablaremos de mi parte, cómo yo considero a José Andrés parte de mi vida y esa energía, y bueno, ahora la contaré. Pero bueno, Hombre, volviendo, porque no nos vamos. ya. Es que es muy fuerte lo de José Andrés en relación a todo lo que hemos vivido nosotros que nos conocemos ya hace unos años, es que forma parte de mí. Ahora vamos a contar Luego eso. también es que yo siento que es que José Andrés me eligió a mí Ya. como madre. Sabía que su historia no se iba a quedar en agua de borrajas y con su muerte moría con él, ¿no? Él sabía con quién se la estaba jugando. Y yo estoy convencida que José Andrés me elige como madre. Es que no solo, bajo mi punto de vista, salva tres vidas, ¿no? Que ahora hablaremos también de eso, sino que te pone en el mundo el testimonio de una madre que ha perdido un hijo para ayudar a muchísimas madres que durante todos estos años ha ayudado para canalizar y ayudar a que la muerte de su hijo fuera más llevadera. Madres Entonces, y un padres. instrumento. Y padres también, por supuesto. No Sí, sí. olvidemos que el dolor de un hijo es para un Sí, sí, padre y sí, una sí. madre tan igual. Y a veces incluso los abuelos, los tíos, las tías. mm, Yo creo que él me dejó aquí una misión bastante grande y le digo, para las alitas, chiquitín, porque me tienes loca. Ya. Y sí, verás, este amigo al que quiero muchísimo, que es el doctor Rodríguez Sacristán, decía que teníamos que contar esta historia, lo mismo que José María Javierre, que por eso salió Lágrimas de Vida. Y yo agradezco muchísimo a todos los que han hecho posible que Lágrimas de Vida se haya extendido de tal manera, pues porque son muchos mundos los que se han ido uniendo a toda esta historia. Y la editorial, y con ese creativo, con Hugo, que creo que dio con la tecla en todo su diseño, ¿no? Y José María empeñarse, y yo decía, es que yo cómo voy a contar y desnudar mi alma al mundo. Ya, es que cuentas todo. Es Vamos. que cómo voy a desnudar mi alma al mundo, es una cosa tan íntima. Y decía, vas a hacer mucho bien. Pero yo no creí que llegara tan lejos. Y con respecto a ese día, a ese sí que dices tú, cuéntame cómo fue ese sí, Susana. Cuando dices sí a la donación, ese proceso, cómo lo vivís, volvemos a ese hospital. Cuando tú tienes en esa habitación a alguien frente a ti, Mm, que bueno, en mi caso fue una coordinadora de trasplantes, Elena, que le doy las gracias desde aquí pues por esa sensibilidad tan brutal, esa humanización tan grande, esa empatía que es que no... Ahí, en ese instante, entendí que tenía que contar mi historia. Pues porque mientras ella lloraba y me hacía las preguntas reglamentarias para la donación, pues porque claro, yo no di opción a que me preguntaran si queríamos donar. Yo directamente dije algo tan chiquitito
con 7 meses y 10 kilos puede donar, y me dicen, tranquila, que ahora vendrá. Digo, no, yo solamente quiero saber. Y me dicen, sí, en ese sí cambia mi vida. Es como otros tantos sí que tenemos que decir a lo largo de la vida y a veces somos cobardes y no somos valientes. Ese sí que son 2 letras nada más y hacen que mucha gente muera o viva. Es que es muy fuerte. Por eso dije sí, mientras ella lloraba y me decía cuánto pesaba, estaba sano, tenía alguna enfermedad. Mientras ella lloraba, yo decía, Dios mío, ojalá no existiera la peor pregunta en el peor momento. Cuando alguien se está yendo, alguien a quien tú amas, que además tú dirías, cambio mi vida por la suya. Yo no voy a cambiar mi vida por la de José Andrés, sin la más mínima duda. Pero luego también pensaba, José Andrés tal vez cambió porque él iba con su padre en su coche, tal vez cambió su vida por la de su padre, para que no me dejara sola y para que volviera a tener más hijos y darle hermanos a él. Yo lo quiero pensar así. Entonces, ese instante en que Elena llora mientras me pregunta, yo digo, por favor, ojalá todo el mundo sintiera que la donación es algo instantáneo cuando morimos, porque ¿para qué esos órganos enterrados, incinerados y que no valen para nada? Hay tanto sufrimiento detrás. He tenido la oportunidad de conocer esta gran familia de los trasplantes, que yo les digo que somos un trípode inseparable y que gracias al doctor Bernal ha hecho que vayamos caminando juntos. Yo creo que a nivel mundial ha hecho algo brutal, y es que donantes, trasplantados y personal sanitario vayamos de la mano y lo contemos al mundo. Cómo de una parte a otra nos vamos salvando todos. Porque si el trasplantado recibe, en ese caso 3 niñas, el hígado y los riñones de mi hijo, esta madre, el saber que esos niños han vuelto a la vida después de tanto sufrimiento, mi hijo fue un privilegiado. Con su vida salva a 3 niñas. Entonces, ahí no cabe la duda. Ahí es el sí rotundo y brutal que hay que decir, y tenemos que decir todos. Porque depende de ese sí la vida de otros, que están enchufados en una máquina 3 días a la semana, no sé cuántas horas. Porque no tienen vida no solo ellos, sino sus familiares. Los padres, los hermanos, todos condicionados a la vida de ese enfermo. Y nosotros con ese sí podemos, incluso ahora los donantes vivos, ¿no? Que es que eso también es brutal. Entonces, es un mundo tan maravilloso, y el que yo le doy gracias a José Andrés por haberme dado la oportunidad de adentrarme en ese mundo en el que he conocido a seres súper maravillosos, con una generosidad que es que no hay límites. Ahí está la esencia del ser humano, en ese darse, sin condiciones. Ojalá tomáramos nota, y no solo para el mundo del trasplante, sino para el día a día en el que vivimos tan desesperanzados, y donde la esperanza y la valentía son el único reclamo que podemos tener para decir al mundo, oye, que yo estoy vivo, que yo estoy sano, que tengo que dar gracias, que tengo trabajo, familia, o si no lo tengo, Ya. sentir que todo puede llegar, ¿no? Que si hay la luz, o sea, que si está la oscuridad, está la luz. Entonces, quedémonos en eso, ¿no? Y no en la mitad de... Vamos a brindar. Venga, Por vamos a favor. brindar, que te Y encanta no me brindar. regañe que es con agua. Es verdad, es que yo siempre digo que con vino, claro. Totalmente, Susana. Siempre hay que brindar por la vida. Siempre hay que agradecer. Y siempre hay personas que a veces no nos damos cuenta, y son nuestros bastones y nuestros ángeles que nos van sosteniendo. Yo siempre digo que gracias, bueno, hoy a vosotros, ¿no? Por ser un altavoz, que muchas veces parece que no, pero el ser altavoz de otros que no tienen voz, o tienen la oportunidad, o que no saben expresarse, o que les da miedo contarlo en voz alta, o Eso es lo que pretendemos, que historias anónimas de con... verdad, gracias por vuestro trabajo, porque
hay veces que hay que alzar la voz y decir al mundo que hay historias buenas, que hay gente muy buena, que hay generosidad, que no todo está perdido. No todo Sí, está sí, sí. perdido. Nos quieren vender lo contrario y nos meten miedo y no. Hay otro mundo de color, como yo digo, bueno, y ahora más, ahora estamos en Pascua, en la que la explosión de colores, de luz, de olores, ¿no? Quedémonos en eso, que sea así todo el Ya. año. Y con respecto a la donación, ¿qué sabemos de cuando la donación se hace? ¿Te informan de algo a día de hoy que sabes de las Nosotros personas que se trasplantaron? tuvimos la suerte que recibimos una carta al mes. Esa, esa carta es impresionante cuando te dicen, pues la operación fue todo un éxito y su hígado y sus riñones fueron a 3 niñas. Están en Madrid y en Barcelona. Y el hecho de saber que esas niñas tienen otro cumpleaños por el que poder celebrar. Yo siempre, cada 21 de enero, que es el día que se va José Andrés, celebro la vida Yo lo he vivido eso. y doy las gracias. Y mientras ellas celebran su cumpleaños, yo también celebro la vida de José Andrés porque ha tenido ese gran sentido. Y creo que hay que recordarlo. Y verás, mi marido el primero es de los que no quiere que siga ese día celebrándolo. Y yo creo que es un día, Pero ya no es como antes, ¿verdad? hombre, Ya al él principio le costaba, pero sí, yo, por ejemplo, que ya he vivido varios años, veo como cada vez él se abre más sí, sí, sí. y es un día súper bonito, de verdad. Es que es complicado a veces de entender todo esto desde fuera. Yo que vivo su familia desde dentro, afortunadamente, y los tengo como mi parte de mi familia, lo he vivido de dentro. Entonces, es verdad que el 21 se llama a todas las gentes más cercanas, vamos allí, cada uno lleva algo de comer, tal. Tienes plantado un olivo, Sí, las cenizas de José Andrés eh, en el patio allí en tu casa en sí, sí, Málaga, me plantaste un rincón. olivo que está precioso con 19 años y ahí se hace pues una misa con tu gente, con la gente más Sí, cercana y se celebra esa vida. Y es con tus hijos, es que es precioso, de es verdad. que Es que esa Eucaristía a la que yo doy gracias a Pedro, que cada año me soporta, y que, bueno, pues yo creo que es un agradecimiento a Dios y a la vida, pues porque la fe también ha tenido mucho que ver en toda esta historia. Y porque a veces creemos que la fe es cualquier cosa y es eso que te van inculcando desde pequeñito y que cuando realmente se necesita está ahí. Y Porque lo que más me gusta, Susana, es mm, que es más allá solo de la fe católica. Es decir, se ha convertido en algo espiritual que van personas que son agnósticas, bueno, que eso sí. pueden ser ateas o que son incluso de otras religiones, Bueno, pero porque yo ¿verdad? creo que Dios está en todos. Y es súper Entonces, guay que nadie, es decir, cada uno va con sus pensamientos, con su forma de vivir la fe, o si cree o no cree, pero es el momento ese, ¿verdad? sí, es un momento de encuentro y es brutal Ujú. porque, bueno, pero es que el viviente hace esas cosas y bueno, él sabe cómo en cada instante, ¿no? Servir para que nosotros podamos también ser esos canales de transmisión de tanto amor, ¿no? De Claro. ese amor incondicional que él nos enseña y que yo creo que la historia de José Andrés se resume así. eh, Esas letras, que son solo 4 letras, pero que ese amor Ujú. es brutal, ¿no? Y yo tengo que aprovechar la ocasión para dar las gracias a tanta gente que tanto del mundo de los trasplantados como de los donantes, como el personal sanitario, bueno, pues somos esa gran familia, pero también el mundo de la música, que con bandas como por ejemplo la Ujú. Veracruz de Utrera, de la cual me Han hecho siento, muchísima labor, ¿verdad? han hecho, bueno, en ese Al final esto es aniversario. como un engranaje súper grande. Sí, ellos también a través de las notas musicales han engrandecido el mundo de la donación porque año tras año hacen ese concierto y hicieron esa marcha con Benjamín Monge, Lágrimas de Vida, y luego también pues mi querida Melu Raigada, que es compositora sevillana, que también nos conocimos y escribió
esas letras para esa canción Lágrimas de vida y que mi querido y muy, muy amigo Javier Ojeda, el mítico cantante malagueño de Danza Invisible, dijo sí a cantarla con ella. Y bueno, pues, y luego todos los que, bueno, a través de hermandades, es que esto es inmenso, es Ya, que y si no nos llamo aquí 3 horas, vamos a volver a lo que estábamos hablando, que era sí. celebrabas el 21 de abril la vida y en este caso estábamos hablando de las personas a las que le llegó los órganos de José Andrés. ¿Qué más sabemos? ¿Sabemos algo más? Simplemente 3 niñas, ¿no? Que estaban en... Sí, eso te lo dicen en la carta, Ujú, que todo ha sido un éxito y que, bueno, pues es que el donante, que es una de las cosas que yo he luchado desde que ujú, llegué a esta historia, porque a mí me sorprendió mucho cuando llegamos al mundo de la donación y claro, se hablaba del trasplantado con una alegría y del donante con mucha pena. Y yo me enfadaba con el doctor Bernal cuando íbamos a dar las conferencias porque yo decía, vamos a ver, Pepe, si el donante es el primer eslabón de la cadena, sin donante no hay donación, sin donante no hay vida. Ya existan los mejores equipos sanitarios y el mejor ujú, personal, y lo que tú quieras. que no llega. Sin donante no hay donación. Mm, Entonces hay que hablar con alegría del donante porque la pena es mía hasta el día que yo me muera. total. Totalmente y absolutamente. Entonces yo decía, el donante no puede quedar en una mesa de operaciones y pasar a ser anónimo. Y fue ahí cuando ya el doctor Bernal creo que cambió un poco el chi y se dio cuenta que realmente el donante tenía que contarlo. Y bueno, pues yo empecé a contar mi historia Ujú, simplemente así, diciendo bueno, que mi hijo se marcha dando vida, que esta madre vuelve a nacer y que esta historia es que puede ocurrir a cualquiera. Nunca pensamos totalmente. Nunca pensamos que mañana puedo ser yo. Yo jamás imaginaba que algún día me tendría que tocar decidir por la vida de mi hijo. Jamás lo habíamos hablado en casa. Sí decía, si me pasa algo, porque yo todo el día viajando en un Mm, autobús, en un tren, en un avión, yo decía, si me pasa algo, yo quiero ser donante. Es tan importante que digamos sí, esa voluntad que es con ese carnet, de llevarlo también en la cartera, por ujú, ejemplo, es claro. un carnet que hazte donante y simplemente comunicarlo, porque claro, si en el último momento tu familia dice que no, es que no. A no ser que tengas hecho el testamento vital Mm, en el que tú declaras ante notario que quieres ser donante. Pero el que tú se lo digas, que lo hablemos con naturalidad, es que la muerte es tal el tabú. ya, Maquillamos tanto la maquillamos muerte mucho la muerte. y la muerte es parte de la vida. O sea, yo siempre digo, si en los colegios, en los institutos, en todos lados, enseñamos el tema de la vida, enseñamos a vivir, hay que enseñar a morir, Claro. porque no hay una sin otra. Mm, O sea, la cultura de la vida, pero ¿y la cultura de la muerte? En la que hoy la muerte la tapamos, la mm, maquillamos, que no se sepa, que la arruga ya no es bella. Perdona. Ahí está la mm, sabiduría y de donde arranca todo, o sea, todo, la todo, propia vida. todo. La vida en todo su proceso, como el duelo en todo su proceso, como el ser humano en todo su proceso. Es maravilloso, o sea, entonces es que yo creo que es que ahí habría, Mm, y yo lo digo siempre, ¿no? Que hay que educar en la muerte, como educamos en la vida. Pues porque en esos momentos muchas veces no sabemos qué decir, qué hacer, cómo actuar. Nosotros nos hemos visto solos por muchos amigos que desaparecieron hasta hoy. O sea, eso también es muy duro. Encima que estás enterrando a un hijo, estás enterrando a otros con él. Después a los Y la niños, muerte forma parte de la vida. Es lo totalmente. único que sabemos Y cuando luego nacemos. que a los niños, ¿cómo se lo contamos? Pero si los niños nos enseñan a nosotros, nos dan las herramientas y nos van dando las Ya. pistas de cómo. ¿De cómo? Pues porque ellos lo viven con naturalidad. Mm, Y si nosotros transmitimos nuestros miedos, esos miedos se les inculca a nuestros hijos. total. No podemos, o sea, no podemos decir la abuela se ha ido al cielo. Antes decíamos, ahora decimos, no, la abuela es que se ha ido de viaje, se han ido a París. No, perdona, si antes, ¿no? La abuela se ha muerto.
Claro, porque forma parte de la claro, vida. se ha puesto malita, lo que tú quieras, Sí. cuéntaselo como quieras, pero esas cosas hay que decirlas. Y tienen todo el derecho del mundo de despedirse. Es tan importante despedirse. Nosotros lo tuvimos muy difícil Eso es con José ¿Eso Andrés. qué pasó, verdad, Susana? Porque siempre me lo... Sí, porque claro, ya te estoy hablando hace 19 años, afortunadamente las cosas van cambiando, pero nosotros estuvimos tirados en un pasillo horas, horas y horas. Entonces, claro, como José Andrés estaba en una unidad de cuidados intensivos y había muchos niños suyos alrededor, no podíamos entrar y salir todas las veces que quisiéramos. Yo tuve que pedir permiso para darle un beso a José Andrés cuando lo trasladaron para hacerle una prueba de un lado a otro. Eso lo relatas, creo, en el libro, ¿no? Sí. Y es tan duro que tú tengas que pedir permiso para darle un beso a tu propio hijo, que es que te entran ganas de cogerlo de la camilla, llevártelo y decir, se queda conmigo. Entonces, el que tengamos el derecho de, si tú estás dando lo más grande, que es la vida de él, yo decía, ojalá existiera un aula del dolor donde pudiéramos gritar, pelear y chocarnos contra la pared, pero 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado donde tú puedas llorar tu dolor en ese instante, porque no podíamos estar con él. Hoy afortunadamente ya sí, ¿no? Pero nosotros estuvimos en un pasillo y fue muy duro. Muy duro, muy duro, muy duro. Y es que es tan importante el acompañar de cualquier manera. A veces no son las palabras, son los gestos, es una mirada, es un achuchón, es un abrazarte. A veces no sobran palabras, no hace falta. Y volviendo al proceso, porque quiero que sea importante que la gente conozca cómo es el proceso de la donación de órganos, ¿vale? Como has dicho, tenemos que decir, avisar a nuestros familiares, ¿no? De que queremos ser donantes. Si nos sacamos el carnet, pues muchísimo mejor. Em, en España los órganos se donan, pero tú no sabes a quién se trasplanta, ¿no? Porque se guarda el No, anonimato, ¿verdad? totalmente. Y, y ya una vez que eso sucede, bueno, te informan a través de cartas normalmente a quién y a dónde más o menos ha podido ir esos órganos, o eso como va, como has dicho, una carta, ¿verdad? Nosotros tuvimos esa suerte de que Ujú. fue una carta en la ¿Fue algo que excepcional o se suele hacer? creo que a otras muchas Sí, familias les ha ido llegando eso. Entonces, parece que no, pero es un alivio. sí, ¿verdad? Sí, cuando te dicen, pues tu hijo ha salvado 10 vidas o ha sido una multidonación, ¿no? De que, madre mía, es Claro, es que es que lo que tú comentabas, estoy sufriendo muchísimo, pero por lo menos estoy aliviando, en el este dolor caso, de a 3 familias, otros, que no es poco, ¿eh? el dolor de otros. Y no solo eso, sino que es que además en todo ese proceso, ¿no? Tan brutal. Yo ahora, después de estos años, yo siempre digo que ahora yo también me siento trasplantada. Me siento trasplantada de hígado, de corazón, de pulmones, de riñones, de páncreas, de médula, donadora o donante de sangre. Yo creo que es que ha sido mi terapia la donación. Yo creo que sí, que el saber que la muerte no es el final y que tiene un sentido, yo creo que eso es lo que alivia mucho el dolor, lo transforma, se convierte como en ese bálsamo, yo le llamo el bálsamo, ¿no? A tu dolor, el saber que se ha ido dando vida. A ti te sirvió un bálsamo, una transformación, pero llegar a este punto te ha costado también un trabajo y un aprendizaje, supongo, pero también tendrás momentos difíciles, ¿no? Sí, Porque hay veces que me comenta que a lo mejor después de abrirte hoy en canal, como te estás abriendo mañana, pues puede ser un día un poco en el que se te ha abierto todo el corazón y que a veces pues esas heridas, hombre, ¿no? ¿Cómo superas esos momentos? para mí eso es, cuando yo suelto, me quedo muy en paz Mm. y como diciendo, son cosas que no puedes estar hablando todos los días. Y a mí lo que me ha dolido en todo este proceso y me sigue doliendo es cuando dicen es que a ella no le importa ni le ha dolido el niño. Sí. Y esta se volvió loca y está loca. Entonces, el hacer esos juicios y prejuicios y decir, y es lo que verdaderamente a mí me ha dolido y me duele. O sea, fíjate, ¿Sabes por qué? más allá de la muerte de José Andrés, ¿eh?
Pero creo que sabes por qué puede pasar, porque estamos acostumbrados a que el duelo se lleva de esta manera, en el que tienes que llevarte un año de negro, sin salir de tu casa, sin hablar del tema, ocultándoselo a toda tu gente, encerrar, que cuando te ofrecen la oportunidad a otra persona de darte, es decir, de transmitirte lo que estás diciendo, que es que tienes dos opciones, o me muero o sigo viviendo, es que no hay más. Pues si tengo que seguir viviendo, tengo que aprender a vivir de la mejor manera. Entonces, claro, hay gente también que les cuesta. A lo mejor la mente no es tan abierta, que no digo que esto sea fácil para nada. Sí, sí, Como hemos dicho, cada uno vive el duelo de una manera diferente, pero no cabe la parecer en esta sociedad ¿no? A plantearte que hay otras opciones. totalmente. O sea, es que yo siempre lo digo, cuando te sucede algo así de un momento a otro inesperado, la manera de vivir la vida es Mm, la manera de vivir la muerte. Total. Sí, yo lo tengo súper claro, vamos. Para mí es así. Quiero decir, yo, la muerte de José Andrés, mm, digo que hay un antes y un después y que yo, sin duda, soy otra persona. Es que no te quedas como estabas, es que ya ni eres la misma madre, ni la misma amiga, ni la misma compañera, no, ni la misma hija, no, es que es imposible. O sea, es que ya eres totalmente otra persona. Y bueno, yo doy gracias y sigo dando gracias, pues porque claro, yo decía con un hijo, que era José Andrés, cumplía con la humanidad. Pero al ocurrirnos esto, y tuve yo la suerte de tener al doctor Cañas como ginecólogo en aquel momento, decía, Susana, tú siempre has querido ser madre, ha sido tu gran pasión, fíjate lo que ha pasado, esto tiene que traer más hermanos. Porque también José Andrés y vosotros como padres os los merecéis. Y vinieron Álvaro y Gabriel, que han sido la luz de Que mi son vida y lo maravillosos. siguen siendo. O sea, es que yo tengo mis tres luceros, que es que uno está arriba y como decía el doctor Bernal, y dos demonios en la tierra, pues son y han sido muy traviesos, pero es que son dos seres, que es Y me que, encanta cómo se habla en casa de la normalidad de José Andrés, de su hermano, ¿verdad? hombre, claro, ellos lo ven a su hermano como un héroe Mm. y dicen, Es que es brutal, de es verdad. que es Es precioso. O precioso. sea, y a veces, y alguna vez ha salido que la pena que ellos tienen es que no la han podido conocer. Pero que cómo se habla tanto y se sigue diciendo tanto, es que José Andrés sigue vivo en muchísima gente. Mm. Y gente que no lo conocieron, que es lo curioso, ¿no? A mí, en mi caso, yo ya te digo que Es lo tengo en mi casa, tengo el angelito, o de tal, r claro, y de y repente te llegan, fotografías de un grupo de gente que se han hecho una carrera popular y aquí lágrimas de vida, y tú dices: "Dios mío, ¿esto cómo es?", ¿no? Entonces, verás, es tan yo es bonito. que lo tengo también como algo, una forma parte de mi vida, ¿eh? Es fuerte, pero Y me las hermandades también han sí, hecho mucho bien. La iglesia con mi querido cardenal Carlos amigo Amigo mío. Vallejo, que él escribió esa carta tan importante que le pidió el doctor Bernal, de no dejemos aquí lo que... No, no te lleves al cielo lo que aquí necesitamos. Entonces hubo un antes y un después también. Pues porque alrededor de esa muerte había ese gran tabú de que nos teníamos que ir completitos. Claro, cuando la Iglesia se pronuncia, en este caso don Carlos Amigo Vallejo, con esa carta pastoral, hizo mucho bien. Que se la jugó Por también, ¿no? eso, Un poco. pues, Se la claro, jugó. pero claro, ya la gente empezó Sí, menos mal que él dio el paso y a dijo, entender, señores, que no nos claro, tenemos que ir completitos, ¿no? claro, entonces yo por eso seguimos pidiendo cartas pastorales a nuestros Claro. queridos obispos, pues porque hacen mucho bien, de entender que es un acto de generosidad, de amor, y que tuvimos el primer donante y maestro, que es Jesús de Nazaret. Entonces, mm, eso te conmueve saber que hay gente que a pesar de todo sigue diciendo sí, ¿no? Ya ves. Y si alguien nos está escuchando o viendo ahora mismo y está sufriendo un proceso de duelo, Susana, em, ¿qué consejo les daría? Bueno, verás, yo no soy nadie, Si ya, eres, si tienes una humilde. experiencia, llevas muchos Bueno, años hablando de este tema, yo sé que sí, tú dices eso, pero no, no, eres bueno, alguien muy acreditada para poder echar una mano, por lo menos, o intentarlo. no, humildemente, verás tú, cuando estamos ahí inmersos en un pozo, bueno, verás, yo acabo de pasar, que es una tontería, de una operación de un ojo y en el que te sientes muy vulnerable. O sea, porque estás dependiendo de tu familia, de tu gente, de que te hacen todo, que tú estás tumbada en una cama, de que no tienes teléfono, no tienes televisión, absolutamente nada. Y ahora me entero, ahí me enteré
de muchas cosas más. O sea, cuando tú estás tan vulnerable, agárrate a lo que tienes tú alrededor y si no tienes, búscalo, porque siempre hay una fuerza. Mira, yo siempre digo que como en ese peor momento de mi vida tuve el impulso de pensar en otros antes que en mí. Ya ves. Tenemos una fuerza interior tan brutal que desconocemos y que no ponemos al servicio hasta que en un momento sale fuera. Pero ahí está. O sea, es tal el poder de nuestra mente, de nuestro sentido, de lo que vamos aprendiendo sin apenas darnos cuenta desde chiquititos. Eso que me decía esa monjita, ¿no?, de 100 años, que es esa semilla que vamos regando, y cuando la necesitas, está ahí. Pero creamos en nosotros mismos. Esa fuerza está en cada uno de nosotros. Pero no nos aprovechamos de ella, porque el mundanal ruido, como no nos concedemos ni un segundo para pensar, ni para hacernos preguntas, ni para... No. Vamos corriendo, que nos queremos comer el mundo y nos acaba comiendo el mundo a nosotros, ¿no? Por eso, si estamos en un pozo en el que piensa que siempre si hay luz, estás en esa oscuridad, hay luz. Y que está en ti, en poder. Y agárrate. Dejémonos querer. A veces no nos dejamos querer. Somos muy... Porque yo lo valgo y porque yo... Y a veces hay que dejarse querer. Porque hay gente que nos quiere. Vamos, estoy convencida, aunque nos creamos que estamos solos, al final, bueno, y el de arriba, Pues siempre. sí. Bueno, ahora tu hijo Álvaro va a cumplir 18 años. Y No me lo creo. No te lo crees. Y hay una de las cosas que me dijiste hace tiempo, que hay veces que ese dolor vuelve en algunas ocasiones y te hace plantear cómo sería José Andrés ahora mismo, ¿verdad? Bueno, claro. Es que Cuando ves a José tu hijo Andrés, crecer. hombre, José Andrés ahora con 20 añitos, y cuando yo veo a los hijos de mis primos que nos quedamos los tres embarazados a la vez, como yo digo. Mi primo Rafa, mi prima Conchi en Madrid, el otro en Barcelona, y veo a sus hijos que son preciosos, que los quiero muchísimo. Hombre, es que ese dolor es hasta el día que tú te mueres, sinceramente, pero también te hace sentir a esos otros parte más íntima de ti, Ya. ¿sabes? Pues porque todos nacieron a la vez, todos están, y están ahí, y yo pues los quiero con locura. Bueno, Laura, yo recuerdo que nos hizo un reportaje precioso sin apenas conocerme, porque yo nada más que estuve en su primer cumpleaños, y lo que se transmite sin tan siquiera estar. O sea, yo creo que José Andrés estando y sin estar ha estado. Ya ves. Entonces, es tan grande eso que yo cuando voy a darle un beso a mis hijos por la noche, que a lo mejor están dormidos y tal, mm, ni qué decir tiene, que a veces le doy dos, digo, este para tu hermano. No, hombre, porque es que, verás tú, es que es alguien que está ahí constantemente contigo. O sea, él yo sé que vive en mí y doy gracias sinceramente. Pues por su vida, por esos solo 7 meses, pero que yo siempre digo que han sido para otros como 7 décadas, porque está dando tanto de sí que yo creo que, bueno, yo solo humildemente le digo bueno, que lo estamos intentando hacer lo mejor que podemos con sus hermanos, con la vida que nos ha tocado vivir, y que yo creo que, bueno, Andrés para mí es el todo, porque mis alas no podrían desplegar si él no estuviera ahí. Y toda esa paciencia que él tiene conmigo de aguantar pues todos estos discursos, estas charlas que yo doy, cuando él desde un primer momento prefería salir por otra puerta por no escucharlo, pues yo no puedo más que darle gracias y amarle
en profundidad, ¿no? Porque mm, creo que ha sido algo brutal el que esta historia nos haya unido más. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque muchas personas se separan Sí. a raíz de la muerte de un Hombre, hijo. porque nos culpabilizamos por cosas y porque hay quien puede pensar que él fue el culpable. Entonces, verás tú, qué padre. A no ser que, bueno, vivimos estos días muchos padres que matan a sus hijos, ¿no? Pero qué padre en su sano juicio, que es lo más grande que podemos tener. Yo doy gracias porque él, para mí, aunque yo sea la que alza la voz, en este caso, es el que me amortigua, el que me da esa serenidad, para también ver que, bueno, el dolor es mucho más y la muerte es mucho más, es vida. Entonces, es que, bueno, por eso yo ahora he querido escribir y espero terminarlo algún día porque todo el mundo me ha respondido y yo no. Ese libro en el que digo a medias con mi psiquiatra y hablo del dolor al amor, que es el único camino. ¿Con tu psiquiatra? Yes. Que no es mi psiquiatra, Ya. pero es una historia tan de psiquiatra Ya ves, para certificar que estoy loca, Juanje. ya ves. Pues mira, Yo quiero morirme tonta y loca. qué bien. Pues la Sí, verdad que siendo, sí, ojalá más locas como tú, como digo yo muchas veces. sí. Pues hablando de una cosa, tengo yo otra por aquí. Oye. A ver qué tengo yo aquí, ¿no? Bueno, voy a aprovechar para darle gracias también a mis hijos por Hombre. aguantar mis ausencias cuando doy charlas, conferencias, No, pero vamos, etcétera. también te voy a decir una cosa. Los niños están metidos en manteca, ¿eh? No tengo que decir aquí. Totalmente, Que les he regalado una freidora de aire para que los niños hagan la comida muchas veces. Porque la madre está siempre encima de los niños, que estudia está con Álvaro, vamos. Así que bueno, esas disculpas te las acepto a media. Porque estás con tus hijos todo el día muy Ay, pendiente, son la mi verdad. razón de vivir, la verdad. Bueno, Bueno, y mi a ver, trabajo que me bueno, tu trabajo que te apasiona. Que me te apasiona, que, apasiona. que, que, Y mi compañero también que me que estabas, soporta, que, Miguel Ángel, que estabas Damián, con el Pablo. ojo, que estabas con el ojo mal, le querías tú poner incorporarte, pero bueno. Sí, pero ellos me aguantan todo también, la verdad es que doy las gracias. A ver quién es esa persona. Pues desde que nos conocimos en el 98-99 ya han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Ya Uy. estamos en el 2024, nada, y decirte que lo mejor de la vida ha sido conocerte, ser la madre de nuestros hijos y bueno, pues por Qué 24 años ya, pues cosas buenas que hemos pasado, cosas malas. Y nada, decirte que me siento muy orgulloso y satisfecho de ti, Susi, que aunque no te lo diga y no demuestre los sentimientos, porque me cuesta muchas veces, te quiero. Y si alguna vez te he hecho daño, no era mi intención. Que lo dicho, que nos queda mucho camino por recorrer y que nos sigamos juntos. Que te mereces lo mejor de la vida y que sigamos juntos. Te quiero, cariño. Adiós. Eres muy malo, ¿eh? Yo me emociono porque sé lo que le cuesta al pobre. A Andrés no le gusta hablar. Nada. Y cuando lo llamo le digo, Andrés, me vas a matar, pero necesito esto. Y me emociona porque... Ay. Joder. Yo nada más que puedo dar gracias y hoy salen lágrimas de vida, de verdad. Porque estoy agradecida a todos los que me acompañan. ¿Quieres pañuelo? No, No. da igual. Es que va a parecer un mapache. Soy un mapache. Soy un mapache llena de vida. Y agradezco a todos los que están a mi alrededor, y a la gente que me queréis. Y soy una privilegiada, de verdad. Gracias. Pues esto no queda aquí. ¡Ah, no! No. ¡Ay! Me está matando en vida. A ver, abre esta caja ¡Ay! y a ver qué hay. Me encanta lo de ahora me entero. Yo lo sé. Sí, porque es que, vamos. A ver qué hay ahí. ¡Ah, mi gente! ¿Quiénes son? Pues mi familia. Y mi familia que es más, Más grande. mucho más. Mis hijos, Álvaro, Gabriel, mi Anita, que es mi corazón y es mi alma.
mi Pedro, al que amo, mi Pedro, al que amo, mi Tere, Dios mío, mis padres, que gracias a ellos me han transmitido todos los valores y todo lo que soy. Qué importante la transmisión de valores. Y que hoy se pierde y creemos que no es importante, ¿no? Y mi Lucy, que es mi hermana, igual que Tere. Bueno, y aquí están presentes todos los que yo quiero, que son Rocío también, son, bueno, vosotros, son, bueno, mi Paquito que está en el cielo, mi Lechón al que amo, bueno, toda esa gente que me ha dado el mundo del trasplante, de la donación, de mis amigos, de mis tíos, bueno, todos, mis primos, bueno. Que soy una agradecida, porque es que es tanta vida la que hay alrededor que es que no se puede más que decir gracias, de verdad. Yo me emociono porque... Y al de arriba, pues por hacerme ver que merece la pena seguir peleando. Que a veces te entran ganas de tirarlo todo y mandarlo todo al traste. Porque te sientes, a veces, yo le llamo la soledad de la solidaridad, hasta que descubres que él siempre está en ti. Y que gracias a eso podemos seguir viviendo, a esa fe tan grande que nos mantiene, nos fortalece y nos hace poder seguir caminando, que no es fácil en los tiempos que nos tocan, que siempre son complicados, pero que nosotros a veces los hacemos más complicados. La vida es simple y es bellísima. Me emociona porque considero a tu familia como mía, tu hermana. Es que es locura. Tu padre es que me meo con él porque se queda conmigo. Y bueno, por cierto, en la foto, que ya hace muchos años esta foto y está igual, ¿eh? Tu madre, genial, ese tallín que hace que está que te cagas. Esa ensaladilla rusa. Como por dice favor. El pombo y las albóndigas. ¡Oh, qué bueno! Tú, Andrés, con esa bondad, Pedro, que ha estado en el podcast, con esa Tere, con esa gracia que ha superado esa enfermedad y está ya en ese proceso de recuperación. Lucía, que siempre está ahí, tus hijos. Ay. Tengo tanto que agradeceros a vosotros, a ti, por este podcast. Dani, déjala pasar porque es que está que quiere venir para acá. Niña, ven para acá, Cana, ven. Conmigo, es que está aquí mi perra que va para el veterinario ahora. Ven, Cana, ven. Mira, tengo una camiseta que me he puesto de ella. Ay, ven para acá. Cana, ven. Déjala por aquí, Susana, que es que ella es un Ay, mi poquito... chica. Ven, cariño. Vamos a despedir. Vente aquí. Cana, gracias. Gracias también. Que eso, Susana, que tengo mucho que agradecerte porque muchos de tus invitados de los invitados que tenemos son gracias a ti y siempre me has estado echando una mano en muchas cosas. Bueno, es que si ahora me entero, es una familia ya. Ya, y tengo mucho que agradecerte a vosotros, la verdad. Os quiero, gracias. Gracias por estar aquí. Y a los que están detrás de la cámara. Sí. Cana, por Dios, que no te estoy haciendo nada, que simplemente es para que despida el programa. Cana. Bueno, dile adiós a la gente y dile que nos escriba un comentario, ¿no? Y que tú vas para el veterinario, que esperemos que no sea nada, ¿verdad, hija? Claro que no. Bueno, pues nada, a vosotros, gracias por estar aquí. Escribidnos un comentario, dadnos un me gusta, deisnos qué os ha parecido. Y Susana, gracias por acompañarnos. Un beso muy grande. Y aquí me tenéis, amar y servir siempre. Gracias. Aquí me tenéis. Porque los franciscanos también han sido parte muy, muy importante de esta historia. Muchas gracias, Susana. Mi padrino. Sí.